4. Se habla del libro de Ruth. Qué bendición poder hablar del libro de Ruth, ¿verdad? Yo sé de que para estos tiempos, ¿verdad? Y yo sé que hay gente, hermano, que se dejan dirigir por Dios. Para este tiempo hay personas que han estado hablando del libro de Ruth sin ellos saber que eso tiene mucho que ver con este día de Pentecostés. ¿Por qué se habla del libro de Ruth? Porque el libro de Ruth es escrito para ese tiempo. Toda la historia del libro de Ruth, hermano, tiene que ver con el tiempo de Pentecostés. Y no es que vamos a hablar de Ruth, pero hay algo que me llama la atención porque es un libro bien pequeñito, pero contiene una gran historia. Una historia terrible, hermano, no por el amor de Ruth, ¿verdad? Y Boaz, sino más bien, hermano, porque allí se plasma la historia de la redención para todos los pueblos. Es algo terrible. Ruth, hermano, es un libro pequeño, pero que es una historia demasiado grande y poderosa para el que le entiende. De los 5 Megilot, existen 5 Megilot, ¿verdad? Ruth antes era parte del libro de los jueces y ocurre un poco antes del capítulo 6 de los jueces, que se levanta Gedeón, que Dios levanta como juez a Gedeón, juez de Israel. Y en ese tiempo que Dios levanta a Gedeón, cuando vemos el capítulo 6 de los jueces, vemos de que hay un tiempo de crisis. Vemos que hay un tiempo de hambre. Para ese tiempo es la historia de Ruth. Tanto de que dice la Biblia de que Gedeón, Dios lo miró, porque dice que él estaba apartando comida, escondiéndola para su casa, escondiéndola para su gente. Hermano, cuando hay un tiempo de crisis porque los madianitas les están robando toda la comida y están en una crisis, en un tiempo de hambre. Los israelitas estaban en un tiempo de hambre, y en ese tiempo de hambre es que ocurre todo lo que es la historia de Megilot, del libro de Ruth. Hay 5 Megilot, 5 rollos. Número 1 es el libro de Eclesiastes. Otro es el libro de Cantar de los Cantares. Otro es el libro de Lamentaciones. Otro es el libro de Esther. Y el 5º libro es el libro de Ruth. 5 Megilot. El libro de Ruth era parte de la historia de los jueces, era parte del libro de los jueces, pero se sacó la porción de la historia de Ruth del libro de los jueces, y que años antes que Cristo viniera, los rabinos lo sacaron del libro de los jueces y lo apartaron específicamente para leerlo, hermano, en las fiestas, y específicamente en la fiesta de Shavuot. Porque toda la historia del libro de Ruth ocurre para este entonces, para el tiempo de la fiesta de Shavuot, de la fiesta de la semana, de la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor. A mí me llama mucho la atención de que cuando vemos al final de la historia de Ruth, en capítulo 4, el verso 10 comienza diciendo, y que también tomó, dice, y que también tomó por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Allí está hablando de lo que es el Yibum Halixa, ¿verdad? El Yibum Halixa, ¿verdad? Y tal vez no tengo tiempo, ¿verdad? ¿Qué horas son? Para hablar de esto, hermano, pero es algo muy interesante, ¿verdad? En toda la historia de Ruth tiene que ver con el Yibum Halixa. Pero allí está diciendo, ¿verdad? Hablando de eso, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dice el verso 11, y dijeron todos los del pueblo, es decir, los testigos, todo el pueblo de testigos que estaban a la puerta de la ciudad con los ancianos. Testigos somos, dijeron todos, el pueblo, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel, y a Lea
las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Escuche eso, me llama mucho la atención porque hasta el día de hoy, mi hermano, hasta el día de hoy, cuando hay una pareja de judíos que se están casando en una de las comunidades judías, lo hacen de esta manera. Hasta el día de hoy se pronuncia esta bendición. Esa bendición que se le habla a Boaz o a Booz, se le da hasta el día de hoy a las parejas judías de cierta comunidad que se casan, hermano, y se le dice como aquí se le dice, ¿verdad? En hebreo, por supuesto, es Edin Yitem, Yitem Yahweh, Et Haisha Habaah, Hel Vayiteja, Berrakel Ukeleja, Asher banu yeteihem et bayit Yisrael ashet agil be'efrata ukera shem bebayit lehen. Está hablando de pan y de la casa de Israel, ¿verdad? Que Dios te dé pan, que Dios te haga de renombre, que te haga de mucha bendición. Esta es la bendición en el hebreo que se le da a un varón cuando se casa, y es la misma bendición sacada de este libro que se le da a vos. Pero después me llama mucho la atención que hay otra bendición, y la bendición aparece en el capítulo, déjeme buscar aquí en la Biblia, en el capítulo 4, siempre el verso 14, dice: loado. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, sea Yahweh, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Es Baruch Yahweh Asher lo isbayit la Goel, Hayom Beyikare Shemo Beyis Israel. Esa bendición se le da en mucha comunidad a la mujer que se casa. Que Dios la bendiga. Le están soltando una bendición. Pero lo que me llama mucho la atención es que esta bendición originalmente no fue para la mujer de Booz, para la mujer que él tomó como suya, que era Ruth, sino que esta bendición es sobre Noemí. ¿Por qué sobre Noemí? Porque Noemí es la que pagó un precio por ese niño. Noemí fue la que pagó un precio, no fue Ruth, ni tampoco fue Booz. Sin embargo, quienes aparecen en la genealogía del Mesías es Booz y Ruth. Ruth y Booz. Y lo que me llama más la atención es que Ruth es una mujer moabita. Los moabitas son descendientes directos. Escuche eso, y eso suena raro. Son hijos y a la misma vez son nietos. Son hijos y son nietos de Lot. Usted ya conoce la historia, ¿verdad? Que Lot se acuesta con una de sus hijas, que lo emborracharon a Lot. Y cuando se acostó de esa relación incestuosa, apareció lo que es Moab. Y de allí los moabitas, los descendientes de Moab. Y de allí sale Ruth la moabita. Y se le llama muchas veces en el libro de Ruth, Ruth la moabita, no porque seguía siendo una moabita cuando se escribió el libro, sino más bien para que se recuerde la gente de donde Dios la sacó. Porque aquí no importa quién tú eras, lo importante es quién tú eres hoy en día. Así que esa mujer es la moabita, una mujer que forma parte de Moab, una mujer que sale de su descendencia, ya usted sabe, pero es una mujer de que en Moab lo que adoran son ídolos abominables, donde se ponían niños, se sacrificaban niños, los quemaban en el fuego, a un dios horrible, pagano, que lo hacían arder en fuego en una hojalata. Y lo ponían en las manos a los niños y los achicharraban, los quemaban. Ruth era parte de ese pueblo pagano que adoraba ídolos. Así que lo que me llama mucho la atención es que Ruth es una moabita. Y como está escrito en el libro de Ruth,
de que es un tiempo, como le decía antes, ¿verdad? Es el tiempo de los jueces, cuando hay un tiempo de hambre. Cuando usted mira el capítulo 1 de Ruth, usted va a ver de que hay un tiempo de hambre. Dice de que cuando hay hambre, la decisión de Elimelech toma a su esposa y a sus 2 hijos. Elimelech lo que significa es, ¿verdad? Dios es rey. Ellos son judíos, salen de su tierra, son judíos de la tierra de Belén, donde nació nuestro Mesías. Belén, tú, Belén, no eres la más pequeña entre tu pueblo, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Belén Efrata. Hermano, allí, fíjese, le decía que esa historia es del tiempo de Pentecostés, pero en ese tiempo había un tiempo de crisis, como en este tiempo. Un tiempo de hambre, un tiempo en que estaban siendo perseguidos y estaban siendo oprimidos por los madianitas. Un tiempo que les quitaban la comida y había una escasez y había hambre. En ese tiempo de hambre, de entre el libro de los jueces, entonces aparece la historia de Ruth. Y Elimelech, cuando ve que hay hambre, él emigra de su tierra santa, de Belén, de ese lugar, él emigra de ese lugar y se va para Moab, al otro lado del Jordán, a muchos kilómetros. Allá hay abundancia de comida. Ellos se van a buscar una mejor vida. Elimelech es que él toma a su esposa Noemí. Noemí lo que significa es dulzura, agradable. Es una dulzura, ¿verdad? Una dulzura, imagínese usted. Una dulzura, y ella, ¿verdad? Elimelech toma a Noemí, la dulzura, ¿verdad? Y toma también a sus 2 hijos, a Malón y a Kelión. Malón lo que significa es enfermedad o enfermizo, y Kelión lo que significa es destrucción. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero ellos así se llamaban. Imagínense, no importa el nombre horrendo que tenga una persona, como yo he conocido personas de que a uno le pusieron a una muchacha que era una sierva de Dios también, pero ella se llama Dalila. Y Dalila lo que significa es coqueta, pero ella no es así, ¿verdad? A que su papá agarraron su nombre de un diccionario, qué bonito suena, ¿verdad? Le vamos a poner, pero no sabían cuál era el significado. Y hay personas que tienen nombres horrendos, hermano, pero no importa aún cuán horrendo sea su nombre no le va a servir de mucho por mucho tiempo, porque la Biblia enseña en Apocalipsis, hermano, de que hay un nuevo nombre para aquel que se convierte a Cristo. Hay un nuevo nombre para aquel que comienza a accionar en el propósito de Dios aquí en la tierra. Así que, mi hermano, hay un nuevo nombre para la persona. Ya el nombre de una maldición, hermano, ya no importa mucho. El nombre, lo que importa aquí es el nombre que tiene Dios en el cielo para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que, hermano, no se preocupe ni se sienta atribulado por un nombre, ¿verdad? Que usted diga, pero significa algo malo. Porque nosotros hemos conocido personas de que tienen significados horrendos, ¿verdad? Así como Kelón y Maleón. Bueno, ellos significaban de esa manera. Noemí le decía que significa agradable, significa dulzura. Es una dulzura, ¿verdad? Y ellos cuando llegan a la tierra de Moab, un lugar pagano, un lugar abominable, que desciende de una abominación, de un incesto. Son descendientes son paganos, todos adoran dioses paganos. Pero allá hay abundancia, se fueron para ese lugar. Ahora, hay muchas personas que han criticado a Elimelech, a Ruth, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ellos salen de la casa de pan. Es lo que significa Belén no significa casa de pan, Betlehem sí significa casa de pan. Betlehem. Bet es casa, Lehem es pan. Por eso hoy en día usted escucha, ¿verdad? Shalom Alejem. Lehem es pan. Shalom Alejem. Que Dios te dé pan o que Dios te dé bendición. Y le contesta para atrás el otro, ¿verdad? Y le dice Alejem Shalom. Alejem Shalom. Es decir, tiene que ser la bendición recíproca. Es decir, tú me das bendición, si yo no te regreso la bendición, entonces yo no la recibo tampoco. Así que
la palabra Betlehem lo que significa es casa de pan. Pero aquí hay una contradicción porque en la casa de pan no hay pan. No hay pan y por eso ellos tienen que salir huyendo y migrar a Moab. Y cuando están en Moab, allí comienzan a hacerse de abundancia y comienzan a comer, ¿verdad? Ahora, tiempo pasa y se muere Elimelech. Y Noemí queda viuda. Ella no se ha recuperado del dolor de la pérdida de su marido cuando de pronto se le mueren los dos hijos. Se murieron. Se queda viuda y sin hijos. Y cuando está viuda y sin hijos, no se ha recuperado de su dolor. Cuando los hijos ya tenían esposa, uno, Malón, se había casado con Ruth, la moabita, y el otro, Kelión, se había casado con Orfa. Orfa lo que significa cervatillo. Orfa siempre busca ser de cuello. Si no es así, si no hay un confort para su vida, entonces huye de la situación. Aquí hay muchos cristianos. Aquí estamos viendo los dos tipos de cristianas que existen y los dos tipos de cristianos que existen dentro, hermano, de las iglesias. Escuche eso, porque Orfa es una, significa cuello, significa cervatillo, dura cerviz. Podemos hablar de la dura cerviz, pero Ruth es la otra. Y Ruth lo que significa es amistad. Ruth significa amistad. Amistad, la compañera, la amiga. Una compañera, una amiga, una verdadera amiga, amistad. Qué bueno por Ruth. Que hay un momento en el capítulo 1 donde Noemí, cuando está en su dolor, en su agonía, se le murió su marido, se le murieron sus hijos y las muchachas están allí. Ella no tiene cómo mantener a las muchachas que se han quedado con ella, así que ella las despide y les dice, váyanse cada una para su casa. En otras palabras, vayan a su pueblo, a su casa, vuelvan a recibir su cultura, vuelvan a adorar dioses paganos. Esa era la naturaleza de ella, la naturaleza de aquí abajo. Vuélvanse a su casa, le dice Orfa, ¿verdad? Se fue para su casa. Usted conoce la historia, pero Ruth, ¿qué es lo que pasó con Ruth? Ruth le dijo, no me ruegues que te deje. Es decir, de que significa eso, de que Noemí le rogó, pero lo que le dijo Ruth fue, no me ruegues que yo te deje. No me ruegues que yo te deje. Y lo que me causa impacto es que ella le dice, no, donde tú vayas yo voy a ir. Déjeme leerlo por aquí, ¿verdad? Déjeme leerlo en el capítulo 1, al verso 2 en adelante. Dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, le dice Noemí. La dulzura, ¿verdad? Pero que en ese momento de dolor se había hecho amargura. Dulzura se convirtió en amargura. Las situaciones de la vida muchas veces tienden a cambiar, hermano, el temperamento de las personas. Pero qué bueno cuando es Dios el que está tratando con la persona, porque aún el momento de amargura puede ser una bendición, porque en momentos de amargura fue que Dios sacó, escuche eso, al profeta Ezequiel, eso dice la Biblia, lo sacó en momentos de amargura y el hombre estaba en amargura y allí Dios lo puso a profetizar. ¿Cómo es eso? Es decir, de que el hombre pudo vencer esa amargura y entonces Dios lo sacó a una habitación espiritual de dulzura, hermano. Así también pasó con Miriam, con María, ¿verdad? En nuestro español es María, la madre de Jesús. ¿Sabe usted lo que significa María? Donde es mirra, lo que decimos, ¿verdad? En español, mirra. Mirra, la palabra mirra es, ¿verdad?, una consonante. Antes no existía las vocales vinieron 600 años después de Cristo, por los masoretas, ¿verdad? Comenzaron a inventar las vocales, unos eruditos tremendos. Gracias a Dios por eso, pero antes no existían las vocales en el hebreo original. Así que las consonantes que aparecen allí es mirra, pero allí también para Miriam es el nombre de María. El nombre verdadero, el nombre hebreo, es Miriam. Es como José. En español es José, pero en hebreo el verdadero nombre. Los nombres no se deberían de cambiar. Es José.
Yosef, por eso habla la Biblia del Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David, ¿verdad? También habla, ¿verdad?, de Zacarías, dice, pero en el original es Sejarjá. Sejarjá. Habla de Leví, pero el Leví antes no existía la B, es Leví. La B se leía como una W, por eso muchos dicen Yahvé, porque lo han transliterado a nuestro tiempo, pero no es Yahvé, sino que es Yahweh. Antes no existía la B, no sonaba como una B. La Bau es una W. Así que hay nombres, ¿verdad?, como Elizabeth. Elizabeth es en español, pero en el hebreo el verdadero nombre no es Elizabeth, sino que es Eliseba. Eliseba. Y así muchos nombres varían. Así que el verdadero nombre de María no es María. En nuestro español así se transliteró al español. Pero el verdadero nombre, que los nombres propios no se deberían de cambiar. El nombre propio no se debería de cambiar. Usted, aunque yo sea salvadoreño, yo me llamo Leví. Aquí también pero una falta de respeto si alguien me dice Levi. Eso es lo, ¿verdad? El pastor de cariño me dice así y yo me siento bien. Así que tranquilo, ¿verdad? Pero si otra persona, imagínense Levi. No, los nombres los nombres propios no se pueden cambiar. Usted no le puede decir, ¿verdad? Porque eso es lo que pasaba cuando los hacían cautivos solamente. Ahora, escuche eso. El nombre verdadero de Miriam, es como Mira y es como Mara. La M, la R y la I y otra, ¿verdad?, que es muda. Escuche eso. Es la misma raíz, amargura. Amargura, Miriam, María, la madre de Jesús. A veces Dios, cuando la persona logra vencer y se mete en la presencia de Dios en tiempos de amargura, sabe que la palabra amargura tiene que ver en el hebreo con una palabra, hermano, en la gematría hebrea, que es, ¿verdad?, la ciencia de combinar la numerología de las letras en diferentes palabras. Hermano, cuando eso se hace, hay descubrimientos terribles. Hay descubrimientos terribles. Y la palabra amargura tiene que ver, hermano, con enfermedades. Y se le dijo y se le profetizó a María, una espada traspasará tu corazón, para que sean revelados los pensamientos de muchos. Escuche eso, porque la raíz de ella era amargura. Es la misma raíz para mirra, amargura, amargo. Es la misma raíz para Mara. Mara era un lugar que llegaron, un estanque llamado Mara, cuando te estaban muriendo de la sed, y llegaron a ese lugar donde había agua, pero cuando comenzaron a tomar agua, eran aguas amargas, pero Dios les dio dulzura a esas aguas. ¿Se recuerdan? Así también, aquí esta mujer es un contrario. Esta mujer se llama Noemí, se llama dulzura, pero ella dice, díganme Mara. Cuando usted mira en el capítulo 1, el verso 13, ella le está echando las culpas a Dios y ella dice, no, la mano del Todopoderoso ha venido en contra de mí, dice. Así que yo soy amargura, en amargura me ha puesto Dios. Le está echando las culpas a Dios. Lo que debemos aprender aquí es que nosotros no debemos de echarle las culpas a Dios en medio del proceso. Noemí, porque su dolor era fuerte, hermano, había perdido a su marido y a sus 2 hijos y no tenía nada de comer, y de pronto por esa razón le está echando las culpas a Dios, y cuando le echa las culpas a Dios le dice, díganme amargura. Y en el capítulo 1 también, el verso 20 y 21 también dice, cuando ella regresa a su tierra, dice, díganme amargura, no me digan dulzura, no me digan Noemí, sino que díganme Mara, díganme dulzura, díganme amargura. Porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es tremendo. Tremendo, hermano. Cuando el enemigo le quiere robar la identidad. No había pan en ese lugar. En Betlehem, lo que significa es casa de pan, pero no hay pan. Hay hambre, es lo que hay. Hermano, no hay pan. En la casa de pan no hay pan.
Así que tienen que salir de ese lugar. Y mucha gente le echa las culpas a Elimelech. ¿Cómo es? De que ellos se salieron de su tierra y de su lugar donde Dios los tenía. Y otros han llegado más lejos diciendo, no pudieron pasar el proceso y por eso salieron de ese lugar buscando otro lugar pagano. No. Hermano, quien los llevó a ese lugar pagano no fue el hambre. Escuche eso. No fue el instinto humano ni animal del hombre. Quien los llevó a ese lugar fue Dios. Porque en la casa de pan no hay pan. Pero Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y dentro del lugar, Betlehem, no está el vientre todavía. No existe el vientre para ese tiempo que iba a traer el pan de la vida. Así que tienen que viajar a encontrar a Ruth. Por eso salieron de Betlehem, de la casa de pan, y se fueron a Moab. Aunque Moab era un pueblo pagano, aunque Moab había salido de los lomos de Lot con su hija, de un insecto abominable, hermano, pero ese lugar, allí estaba la que Dios había escogido, que era el vientre que iba a cargar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Por qué razón? Porque de allí viene Obed, le nació Obed a Ruth y a Booz, le nació Obed. Y Obed es el padre de Isaí. Y Isaí es el padre del rey David. Y en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1 dice que Jesús es hijo de Abraham, hijo de David. Hijo de David. Es decir, que él viene de la descendencia de David, porque a David se le dio la promesa nunca de faltar uno de tus descendientes en el trono. Ahora, lo que me llama la atención es de que como no hay pan allí, hermano, Dios va a buscar el pan, pero no el pan literal, sino el pan espiritual. ¿A dónde? A Moab. En Moab estaba la mujer que cargaba el vientre espiritual que iba a cargar a Masías. Al Mesías, Ben David. Hermano, y ahí por eso tienen que viajar. Ruth no entiende lo que... Noemí, la anciana, no entiende cuando salió de su tierra. No está entendiendo nada de lo que está pasando en el mundo espiritual. Pero Dios utiliza, esto es el secreto. Dios utiliza las circunstancias para cumplir su propósito. Porque Noemí, ella se está diciendo, díganme Mara, está en un quebranto, está en un dolor, está en un proceso. Díganme Mara, díganme amargura. Le estoy diciendo que Dios utiliza las circunstancias difíciles para cumplir su propósito. Exactamente como le pasó a otra mujer que se llamaba Mara, que tiene la misma raíz, que comparte la misma raíz, Miriam. Miriam está en su lugar. Está cómoda en su casa, pero está embarazada. Está embarazada del Mesías. El Mesías está a punto de nacer. Puede utilizar al mismo chamuco para cumplir su propósito, hermano, y mover a las personas y sacarlos de su confort. ¿Por qué? Y meterlos a un proceso, a la adversidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un hombre, el César ha puesto un edicto de que todas las personas se tienen que empadronar y tienen que viajar a su país de origen, a su país natal, a su lugar natal. Y Dios los saca de ese confort. No quieren ir probablemente, pero tuvieron que ir. Hermanos, estamos hablando a días de camino y ella cargando una barriga que ya iba a dar a luz al Mesías. Y está hablando de cruzar montañas, cruzar ríos en un burrito solamente. Y ella bien embarazada. Pero ella tiene la raíz amargura. Pero Dios dijo, en Nazaret no está profetizado que van a ser el Mesías. No. Así que yo tengo que utilizar a ese hombre llamado el César para que los mueva de su confort. Y pone el edicto, todos tienen que ir a su lugar de origen, a su lugar natal. Entonces, ¿por qué? Porque José era de Belén, de Betlehem, la casa de pan. Tenía que ir a ese lugar. Y cuando va a ese lugar, hermano, tuvo Miriam la amargura que salir de su confort
Y Dios la estaba moviendo, porque así está profetizado por el profeta. Y tú, Belén Éfrata, Miqueas capítulo 5, el verso 2, ¿verdad? Tú, Belén Éfrata, no eres la más pequeña de entre tus hermanos, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dios la saca de su confort de Nazaret y la pone a viajar por kilómetros y kilómetros y kilómetros hasta llegar a Belén, porque así estaba profetizado. Y estando en ese lugar se llegó el tiempo y la mujer tuvo que buscar inmediatamente, tuvieron que buscar, anduvieron tocando puertas porque ya era el tiempo que el Mesías tenía que nacer. Dios utiliza las circunstancias para cumplir su propósito, hasta puede utilizar las circunstancias difíciles. Por eso la movió a Miriam, que comparte la misma raíz con Mara. Miriam, amargura, la saca de su confort en una situación para moverla y que el Mesías naciera donde estaba profetizado. Asimismo, Dios utiliza las circunstancias que están pasando sobre Elimelech y Noemí, hermano, el hambre, la crisis, para moverlos de su lugar y llevarlos a la tierra de Moab, porque allí estaba el pan que necesitaban, el pan espiritual. Todavía no había nacido la mujer en Belén que podía cargar a Masías. Estaba en Moab. La palabra redención, allí vos está haciendo el papel de Jesús, nuestro redentor que pagó precio de sangre. Hermano, y es para el tiempo. Ruth, la historia de Ruth ocurre para el tiempo de Shavuot. Hay allí ciertas cosas que parecen contradicciones. Por ejemplo, el Jibun Halitzah no lo vamos a tocar, aunque es una contradicción tremenda que nos enseña, pero necesitamos tiempo para explicarlo. Eso pudiera abrir la mente, hermano, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero quiero hablar solo a personas maduras, hablando de lo que es el Jibun Halitzah, mi hermano. Pero hay otra cosa que parece una contradicción allí, y es que en Deuteronomio capítulo 23, el verso 3 dice: no entrarán amonita ni moabita. Escuche ese mandamiento, es parte de la ley de Dios. Hay personas que dicen, no, pero ya no estamos en el tiempo de la ley. O sea que está diciendo que Dios cambia, cuando la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. O sea que está diciendo que la ley de Dios no es perfecta, cuando la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Y por esa razón es que si una ley perfecta no necesita abrogarse ni cambiarse, ni corregirse, porque es perfecta. Y dice la Biblia, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Es perfecta. Por eso, porque es perfecta, no necesita abrogarse. Y por eso Jesús dice en Mateo capítulo 5, el verso 17, dice: yo no vine para abrogar la ley, sino más bien para cumplirla. En su contexto original, sino más bien para darle su interpretación correcta. Yo no vine para cambiar la ley. Entonces, cuando usted mira ese versículo de la ley de Dios, es una ley de Dios y Dios no cambia. La ley que Dios pone no puede cambiarse. Hay personas que no entienden eso. Dicen, no, pero ahora no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Lo que no entienden es que la ley nunca contradijo la gracia y la gracia nunca contradice la ley. Y la ley no es sin la gracia, ni la gracia es sin la ley. Ya hemos hablado de eso y hemos dado tanta cantidad de versículos. Lo que muchas personas no entienden es que cada vez que aparece la palabra ley en la Biblia aparecen tres tipos de leyes, ¿verdad? Básicas. Y hermano, la Shebeal Fe, ¿verdad? Que es la ley oral. Está la ley de los hombres por tradiciones. Pero en la Biblia aparece la ley de los hombres por tradición. Aparece la ley oral, hermano, que fue dada en el Sinaí. Hay cosas que nunca se escribieron. Eso aparece en Deuteronomio. Hay cosas que nunca se escribieron, que solamente las conservaron los ancianos, hermano, por tradición. Y hay otra, ¿verdad? Que son las leyes que aparecen en la Biblia, hermano, que esa es la Torá, oraíta, ¿verdad? Esa Torá se compone de 600 y algo de mandamientos, hermano. Así que esa ley aparece en la ley de Dios, la ley que es perfecta, que no ha cambiado.
lo que la gente debe de entender es que hay leyes que Dios las dio para los hombres, hay otras para las mujeres, hay otras para las parturientas, hay otras para los enfermos, hay otras para los leprosos, hay otras para los sacerdotes, hay otras para los criminales, hay otro, hermano, así para los jornaleros. Hay diferentes tipos de leyes. Así que si usted no es un sacerdote, usted nunca se le ha dado una ley para el sacerdote. Son diferentes cantidad de grupos de leyes. Si usted no es una mujer, usted no va a guardar una ley que se le dio a la mujer. Si usted no es un niño, eso es lo que la gente no ha entendido y de pronto leen algo que les choca y dicen, eso no puede ser para este tiempo. Pero están diciendo, entonces Dios cambia. Alguien me dijo, no, lo que pasa es que Cristo clavó la cruz, en la cruz clavó la ley. Y es que han leído cuando dice, ¿verdad?, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y ellos no han entendido qué es lo que está diciendo allí la Biblia. Pero cuando habla de la ley, siempre está hablando de diferentes tipos de leyes. Vamos a hablar de eso más detenidamente en otro momento. Pero lo que sí quiero que le quede claro es que la ley de Dios no cambia. Es perfecta. No estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley del Eterno. Que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que Dios puso una ley. Y parece una contradicción. ¿Por qué? Porque en capítulo 23 de Deuteronomio capítulo 23 aparece esa ley. Dice, no entrará amonita. Amonita son los hijos de Lot, de una de sus hijas. Y después dice, ni moabita, son los otros hijos de Lot con la otra hija. Ellos no van a entrar. ¿A dónde no van a entrar? Dice, no entrarán. Lo leo. No entrará amonita ni moabita en la congregación. La palabra aquí congregación es iglesia, es la misma palabra en hebreo, iglesia, cajal. Viene la raíz cajal. La palabra es Kehilá, iglesia. En el griego, en la Septuaginta del Antiguo Testamento, esa palabra, Cajal o Kehilá, en griego, traducida al griego, es eclesía, que es la misma palabra que aparece en el Nuevo Testamento cada vez que dice iglesia, eclesía. Pero esa palabra allí, Cajal, es la iglesia. Dice, no entrará ni amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Yahweh, de Jehová, para siempre. O sea, de su mandato para siempre no van a entrar. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permite que Ruth entre a la congregación de los justos? ¿Por qué Dios permite? Hay muchos que no aceptan, como los judíos ortodoxos, ¿verdad? Ortodoxos. Cuando hablamos de judíos aquí, tenga mucho cuidado cuando habla de los judíos. La persona dice los judíos, ¿verdad? Y generaliza y no se da cuenta que Jesús era judío. Le está ofendiendo a Jesús. Está ofendiendo a María, está ofendiendo a Pablo, está ofendiendo a Pedro, está ofendiendo a Juan. Todos ellos eran judíos, eran del pueblo de Dios, mi hermano. Así que no podemos hablar y generalizar con todo. Y Jesús dijo algo bien claro. Dijo, la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben, le dijo a una samaritana, pero nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así que, dice aquí, no entrará ni amonita ni moabita, y por último dice, para siempre no van a entrar. La pregunta aquí, que está en la mesa es, ¿por qué entonces Dios permite que Ruth, la moabita, entre a la congregación de los justos? Porque cuando entró como una moabita, así como yo le decía en una ocasión, usted no es gentil. Cuando es injertado, ya no es para que sea aparte. El injerto se convierte en el mismo del cual está recibiendo la savia, en el olivo natural, que es Israel. Y lo hemos explicado con versículos de la Biblia, ¿verdad? Muchos versículos de la Biblia, y no lo voy a repetir ahorita, hermano. Así que lo puede buscar, ¿verdad? En lo que son otros videos que está. Pero
¿Por qué Dios permite que Ruth, la moabita, entre en la congregación de los justos? Simple. Porque la mujer, así como la cananea, ¿se recuerdan la mujer cananea? Aquella mujer que fue detrás de Jesús gritando, Señor, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y entonces los discípulos le dijeron, Señor, despide a esa mujer que viene detrás de nosotros dando voces, es decir, viene gritando, despídela. Y el Señor, ¿verdad? En vez de, no la despide, pero tampoco le contesta inmediatamente lo que ella quería. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Es un clamor con lloro y ruego. Y Jesús le dice, no me es lícito tirar el pan de los hijos. Tomar el pan de los hijos, los israelitas, y tirarla a los perrillos. A los perrillos, a los gentiles se les llamaba perrillos. No me es lícito tirar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos. Y le dice la mujer, sí, pero hasta aún los perrillos comen de las migajas. Ella está aplicando una ley de Levítico capítulo 19, el verso 9, de que las personas cuando están espigando el trigo no pueden espigar todo el campo, las esquinas. Y cuando hay del trigo algo que se les cae, no lo junten, porque eso es dejado para los necesitados y para los gentiles y para los extranjeros. Les dice, déjenlo allí. A esa le llamaban migaja. Y Ruth comenzó a espigar. No comenzó a espigar, comenzó a juntar. Eso dice la Biblia. A juntar lo que se les había caído. Y de eso se alimentaba ella. Lo que se les había caído. Porque era una ley de Dios. Esas son las migajas que la mujer de pronto, aunque tal vez ella no sabía las escrituras, pero en el mundo espiritual se estaba metiendo allí por una puerta que está en Levítico. Se estaba metiendo en una ley que inmediatamente Jesús se remontó a esa ley. Dijo él, wow, mujer, es grande tu fe. Es grande tu fe porque has entrado a través de esa declaración a una ley. Ella está aplicando la ley de Dios y por esa razón, por aceptar la ley de Dios, hermano, entró a un pueblo que no era el de ella. Eso es lo que le pasó a la mujer cananea. Eso es lo que le pasó también a Ruth. Escuche eso. ¿Por qué Ruth, si está profetizado, no va a entrar un moabita para siempre en la congregación? No va a entrar. Porque entonces Dios permite. Hay uno que dice no, que esa ley era solamente para los hombres, no para las mujeres. Pero no es así. Simple. Ruth era una moabita cuando vino a la ley de Dios. Pero cuando ella, hermano, acepta la ley de Dios, cuando acepta la ley de Dios y comienza a observar ese tipo de ley, ella ya no era una moabita. Ella era parte de esa congregación. Quiero que sepan que la palabra judío lo que significa es alabanza a nuestro Dios, alabanza a Yahweh. Y aquí hay, en la tierra, hay judíos diferentes, grupos de judíos diferentes. Por ejemplo, están los judíos étnicos, es decir, los judíos de la tierra. Están los judíos, es decir, los que viven en la tierra de Judá. Pero están los judíos genéticos, es decir, los que vienen de los lomos de Judá. Pero están los judíos por observancia de la Torá. Escuche eso, de la ley que se le dio a los judíos. Y eso es lo que Dios pide de cada persona. Que se observe la ley de Dios. Por eso es que ella pudo entrar, hermano, a un camino y a un pueblo que no era el de ella. Si no sabemos esto, vamos a seguir inventándonos de que no, que los gentiles ya estaban en la lista de Dios. Claro, estaban en la lista de Dios para que se convirtieran de un pueblo a otro pueblo. Por eso la Biblia nos enseña que fuimos injertados y que ya no somos, ¿verdad?, extranjeros ni advenedizos. Bueno.